¿Quieres escapar de la pobreza? Suena difícil, pero es posible si ves este video, Lecciones aprendidas de la filosofía estoica. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, pese a tus esfuerzos, sigues atrapado en el mismo ciclo de escasez? No se trata solo de dinero, sino de mentalidad, de hábitos, de la forma en que enfrentas la vida cada día. La pobreza no siempre nace de la falta de oportunidades, sino de la falta de disciplina para aprovecharlas. Salir de la pobreza no es cuestión de suerte, sino de carácter. Requiere renunciar a la comodidad, desafiar el miedo y dominar los impulsos que te alejan del progreso. Cada sacrificio que haces se convierte en un paso hacia tu libertad, una lección que te acerca a una vida de abundancia. A partir de ahora, harás 40 sacrificios para transformar tu relación con el dinero, el tiempo y contigo mismo. Estos son principios que los antiguos estoicos comprendieron. La verdadera riqueza comienza en la mente. Prepárate, porque el camino a la prosperidad empieza con una decisión. La decisión de cambiar. Sacrificio número 1. Reducir el tiempo de ocio. Cada instante de distracción sin propósito te roba una parte de la vida. Los estoicos enseñaban que el tiempo es el bien más valioso, porque no se puede recuperar una vez perdido. Jugar, descansar o reír no son enemigos del progreso, pero cuando el ocio se vuelve el centro de tu existencia, tu mente se adormece y olvida su misión. El placer sin medida termina transformándose en debilidad. En cambio, cuando colocas límites, descubres que hay una energía distinta que se despierta en ti, la del propósito. Y ese propósito te empuja hacia actividades que nutren tu mente, fortalecen tu espíritu y abren caminos de abundancia. Sacrificio número 2. Renunciar a las comodidades. El cuerpo ama el confort, pero el alma se marchita en él. Si todo lo que haces es buscar suavidad y facilidad, te vuelves frágil ante el menor golpe del destino. Imagina una montaña. Ninguna roca se vuelve firme sin la presión del viento, la lluvia y el fuego. Así ocurre contigo. Si deseas grandeza, necesitas aceptar las pruebas que te forjan. Séneca decía que ningún hombre fuerte nació en la calma. Por eso, acostúmbrate a las tareas duras, a las jornadas largas, a los retos que exigen disciplina. Cuando logras hallar placer en el esfuerzo, ya no hay obstáculo capaz de dominarte. Sacrificio número 3. Eliminar las justificaciones. Cada vez que te justificas, te niegas la posibilidad de crecer. Decir, no pude por culpa de, es el lenguaje de quien teme mirarse al espejo. Epicteto enseñaba que lo que importa no es lo que ocurre, sino cómo reaccionas ante ello. Si asumes la responsabilidad, descubres tu poder. Si culpas al mundo, te conviertes en su prisionero. Deja de buscar excusas y empieza a buscar caminos. La autocrítica es el inicio de la libertad interior, porque transforma los errores en maestros y las derrotas en cimientos de victoria. Sacrificio número 4. Salir de la zona de confort. Ese espacio donde todo parece seguro es el terreno más peligroso que existe. Es un espejismo de estabilidad. Quien se aferra a lo conocido teme al cambio, pero el cambio no pregunta, simplemente llega. Marco Aurelio recordaba que la vida entera es transformación, y resistirse a ella es resistirse a la naturaleza. Salir de la zona de confort no significa buscar sufrimiento, sino aprender a vivir en movimiento, a comprender que el crecimiento y la incertidumbre van de la mano. Solo quien se expone al riesgo aprende a dominarlo. Sacrificio número 5. Abandonar el negativismo. Una mente negativa es como una casa sin ventanas. Todo lo que entra termina pudriéndose. El pesimismo no es realismo, es ceguera. Quien vive quejándose se encadena al mismo lugar. Pero cuando eliges mirar lo que puedes transformar, cuando reemplazas la queja por acción, algo cambia profundamente. Los estoicos enseñaban que nada externo puede dañarte si tu mente se mantiene firme. No se trata de sonreír ante la injusticia, sino de responder con virtud. La crítica sin acción es ruido. En cambio, la crítica acompañada de propósito se convierte en creación. Cada pensamiento que eliges es una semilla. Siembra sabiduría y recogerás paz. Sacrificio número 6.
Dejar de ser una víctima del fracaso. Cuando el fracaso llega, la mayoría cae ante él como si fuera una fuerza implacable, como si cada tropiezo destruyera el valor de seguir caminando. Pero el fracaso no tiene el poder que se le concede. Su verdadera naturaleza no es la de un verdugo, sino la de un maestro severo que enseña con golpes lo que la comodidad nunca revela. Los estoicos enseñaban que no se sufre por lo que ocurre, sino por la interpretación que se hace de ello. Si crees que fracasar es perder, pierdes. Si entiendes que fracasar es aprender, avanzas. Cada error es una lección disfrazada, una llamada a la lucidez. Deja de verte como víctima de tus caídas y empieza a verte como aprendiz de tu destino. Recoge cada fragmento de lo que se rompió y utilízalo para construir algo más firme. El fracaso no es el final de tu historia, sino una página en la que se escribe tu fortaleza. Sacrificio número 7. Abandonar el temor del que dirán los demás. Hay una prisión que no tiene barrotes, pero encierra a millones de personas. El miedo a la opinión ajena. Cada vez que permites que la mirada del otro decida tu camino, entregas tu libertad. ¿Qué pensarán si hago esto? Te preguntas, y en ese instante te alejas de tu propio propósito. Marco Aurelio recordaba que la mente se debilita cuando busca aprobación, porque pierde el control de su juicio. Las voces externas siempre existirán, algunas para criticar, otras para ridiculizar, pero ninguna de ellas conoce tu interior. Vivir pendiente del juicio ajeno es vivir como un actor en un teatro donde nunca se apagan las luces. Solo quien se atreve a ser auténtico, sin buscar aplausos, puede alcanzar la serenidad del alma. No se trata de desafiar por orgullo, sino de actuar con coherencia, con la certeza de que lo correcto vale más que la aprobación pasajera. Sacrificio número 8. Evitar que la edad se convierta en un limitante. Cada etapa de la vida lleva consigo un prejuicio. La juventud por falta de experiencia, la madurez por falta de energía. Así se pasa el tiempo esperando el momento perfecto, un instante que nunca llega. Séneca advertía que quien espera las condiciones ideales para actuar muere sin haber empezado. No existe la edad perfecta para soñar, solo la voluntad firme para actuar. Si tienes 20 años, la audacia es tu fuerza. Si tienes 50, la sabiduría es tu aliada. Lo importante no es cuántos años tienes, sino cuánto poder concedes a tus excusas. Cada día que respiras es una oportunidad para avanzar hacia aquello que te llena. Las canas no pesan más que las dudas, y la juventud no vale más que la disciplina. Lo esencial es mantener una mente indomable, una fe que no se doblegue ante el calendario. Sacrificio número 9. Reducir los gastos hormiga. Los grandes desequilibrios financieros no siempre nacen de decisiones enormes, sino de hábitos diminutos. Un café aquí, una compra innecesaria allá, una distracción más. Y poco a poco el dinero se evapora sin dejar rastro. Así como una gota puede perforar la piedra con el tiempo, los pequeños gastos perforan tus posibilidades de crecimiento. Epicteto decía que quien no controla lo pequeño nunca dominará lo grande. Cada moneda que gastas sin conciencia es una elección que haces contra ti mismo. Aprende a observar con atención tus costumbres, porque la prosperidad no depende solo de cuánto ganas, sino de cuánto conservas. Renunciar a los placeres inmediatos no es un castigo, sino un acto de sabiduría. Al final del mes, cuando veas el fruto de tu disciplina, comprenderás que el verdadero sacrificio es también una forma de libertad. Sacrificio número 10. No depender de la educación tradicional. En los tiempos actuales, la educación ya no se limita a las paredes de una universidad. Quien se encierra en el aula esperando que el conocimiento le sea servido, se condena al estancamiento. Los estoicos enseñaban que la sabiduría no depende de un maestro, sino de la voluntad de aprender. El mundo pertenece a quienes se educan con hambre, a quienes leen por curiosidad y practican por disciplina. La autoeducación se convierte en una forma de libertad, una rebelión silenciosa frente a la pereza mental que domina a muchos.
Las oportunidades no esperan al que estudia por obligación, sino al que se instruye por pasión. Y si alguna vez dudas del valor de tu propio aprendizaje, recuerda que ningún título académico puede reemplazar la claridad que nace de la constancia. Sacrificio número 11. Dejar de cobrar por tiempo. La vida se acorta cuando se cambia por horas vendidas al mejor postor. Cobrar por tiempo es aceptar un límite invisible que estrangula la posibilidad de crecer. Séneca advertía que el tiempo es el único bien que, una vez perdido, jamás se recupera. Por eso, aprender a cobrar por resultados es un acto de inteligencia y de respeto hacia tu propio potencial. No se trata de trabajar más, sino de crear más valor. El dinero debe ser consecuencia del impacto, no del cansancio. Cuando se logra esto, las ganancias dejan de depender del reloj y comienzan a depender de la creatividad. Que tu esfuerzo produzca frutos incluso mientras duermes. Porque el verdadero trabajo del sabio es hacer que sus ideas generen movimiento incluso en su ausencia. Sacrificio número 12. Abandonar la dependencia por el dinero. El dinero no es el amo, sino el sirviente. Marco Aurelio enseñaba que quien depende de lo externo es esclavo, aunque viva rodeado de oro. La verdadera riqueza se mide en libertad, en la capacidad de actuar sin miedo a perder lo material. En lugar de ver el dinero como la única herramienta para avanzar, observa el mundo a tu alrededor. Hay conocimiento gratuito, personas con talento, alianzas que pueden impulsarte más que cualquier préstamo. Cuando entiendes que los recursos más valiosos son invisibles, las excusas desaparecen. El apalancamiento no está solo en la economía, sino en la mente que sabe aprovechar cada posibilidad. Así, el progreso deja de ser una cuestión de fortuna y se convierte en una cuestión de visión. Sacrificio número 13. Desechar las deudas innecesarias. Endeudarse por costumbre es como arrastrar una cadena invisible que cada día pesa más. Epicteto decía que quien no domina sus deseos termina sirviendo a sus deudas. Las obligaciones financieras innecesarias son el reflejo de una mente que busca placer inmediato sin considerar las consecuencias. Los intereses no son solo económicos, también son emocionales, porque cada deuda genera una forma de ansiedad. Renunciar al impulso de comprar lo que no necesitas es una victoria de la razón sobre la emoción. Controlar los deseos de consumo es un ejercicio de autodominio, una forma de disciplina que fortalece el carácter. Recuerda que la libertad no se conquista acumulando cosas, sino despojándote de aquello que te ata. Sacrificio número 14. Renunciar a las sustancias adictivas. El dominio de uno mismo comienza cuando se comprende que la mente no puede ser libre si el cuerpo está encadenado. El alcohol, el tabaco y las drogas psicoactivas no son placeres, sino grilletes que roban la claridad, la energía y la dignidad. Tal vez se crea que un poco no hace daño, que una copa en la noche es inofensiva, pero con cada indulgencia el espíritu se adormece un poco más. Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad consiste en no depender de nada externo para estar en paz. Si hay algo que necesitas para sentirte bien, ese algo ya te posee. Renunciar no es debilidad, es un acto de poder. Si alguna vez sientes que no puedes hacerlo solo, busca la mano de quienes saben guiar, porque pedir ayuda no contradice la fortaleza, la refuerza. Cada paso que des lejos de la adicción te acercará al gobierno pleno de tu vida. Sacrificio número 15. Entregar tiempo adicional a los proyectos. Cada meta digna exige más de lo que el mundo considera razonable. Quienes crean, quienes construyen, saben que el éxito no se mide en horas de descanso, sino en la intensidad del propósito. Cuando termines tus obligaciones, mientras muchos buscan distracción, dedica ese tiempo al aprendizaje, a la mejora, a pulir tus ideas. Marco Aurelio decía que no fue hecho el ser humano para el placer, sino para el esfuerzo. Madrugar mientras otros duermen o estudiar cuando otros se entretienen no es sacrificio, es inversión. Sin embargo, no confundas disciplina con agotamiento. El descanso también es parte del equilibrio del sabio.
Organiza tus 24 horas como si fueran una ofrenda a tu propio destino, porque cada instante desperdiciado es un ladrillo que no colocas en la construcción de tu grandeza. Sacrificio número 16. Reducir los costos de las festividades. Celebrar no es un pecado, pero hacerlo con exceso es un modo de olvidar la razón. Muchas veces el dinero se escapa entre brindis y regalos, en ropa nueva o cenas innecesarias. El verdadero gozo no necesita ornamento. Séneca recordaba que la alegría del sabio no depende del lujo, sino de la serenidad del alma. Aprende a distinguir entre lo que nace del afecto y lo que proviene del consumismo disfrazado de tradición. No dejes que los comerciantes dicten cuándo debes ser feliz ni qué debes comprar para demostrar amor. Celebra lo esencial, aquello que tiene sentido y deja huella en la memoria, no en la factura. Así tu riqueza se conservará para los momentos que verdaderamente la merezcan, y cada celebración tendrá el valor de lo auténtico. Sacrificio número 17. Dejar de ser permisivos con los seres queridos. El amor no significa cargar con los errores ajenos, sino enseñar a quien amas a asumirlos. Hay familias en las que uno paga las deudas de todos, perdona una y otra vez las mismas faltas, creyendo que así protege la armonía. Pero esa compasión mal entendida destruye más que ayuda. Epicteto advertía que quien vive complaciendo a todos termina perdiéndose a sí mismo. No puedes permitir que la irresponsabilidad de otros consuma tus recursos y tu paz. La benevolencia es virtud solo cuando se combina con la justicia. Si alguien cercano depende siempre de ti, no le estás haciendo un bien, sino un daño disfrazado de amor. Fortalece tu carácter y marca límites firmes. Solo así lograrás que el respeto florezca y que tu entorno se eleve contigo, en lugar de arrastrarte hacia la miseria. Sacrificio número 18. Llevar un registro palpable para tus finanzas. La mente humana es una herramienta maravillosa, pero también es frágil. Si llenas tu cabeza con facturas, deudas y gastos, llegará un punto en que el desorden te pasará factura. Epicteto enseñaba que la disciplina exterior comienza en la claridad interior, y eso incluye cómo se administra el dinero. No confíes en la memoria para sostener tu economía. Cada pensamiento que guardas sin escribir es como una moneda que se pierde en la niebla. Es momento de dar forma a tus números, de verlos frente a ti como se mira un espejo que no miente. Usa una libreta si amas lo tangible o una hoja de cálculo si prefieres la tecnología. No importa el método, importa la constancia. Al principio te parecerá una carga más, pero con el tiempo sentirás cómo la serenidad reemplaza la confusión. Cuando tus cuentas estén ordenadas, notarás que el dinero comienza a fluir con más sentido y que tus decisiones se vuelven más sabias. El orden financiero no solo aumenta tus ahorros, también limpia tu mente del caos que impide crecer. Sacrificio número 19. Desistir de las malas influencias. Las personas que te rodean moldean tu carácter, incluso cuando crees ser inmune. Séneca decía que quien vive entre los enfermos termina contagiándose. Lo mismo ocurre con las almas que buscan placer sin propósito o compañía sin virtud. Rodéate de quienes te elevan, no de quienes drenan tu energía. Es hermoso tener amigos, pero también es sabio reconocer cuando la amistad deja de ser un faro y se convierte en tormenta. Pregúntate qué hábitos compartes con los tuyos y cuáles te acercan a la vida que deseas. No temas poner límites cuando el exceso amenaza tu paz. Si alguien te empuja hacia lo ilícito o lo destructivo, recuerda que la verdadera fortaleza está en apartarte con dignidad. No necesitas ruido para sentirte acompañado. A veces, la soledad es el precio que se paga por la serenidad. Y ese precio, aunque alto, siempre es justo. Sacrificio número 20. Renunciar a la promiscuidad. El deseo puede ser fuego que calienta o incendio que consume. Quien vive persiguiendo cuerpos y placeres inmediatos termina vacío, porque su búsqueda no nace del amor, sino del miedo al silencio. Los estoicos enseñaban que el placer debe obedecer a la razón, no al impulso. La promiscuidad, aunque disfrace su vacío con sonrisas nocturnas, no construye nada duradero. La mente que cambia de pareja como quien cambia de ropa nunca conoce la profundidad del vínculo verdadero.
En cambio, una relación estable puede ser una fortaleza, un taller donde dos almas trabajan juntas para crecer. Cuando el amor se vuelve compromiso y el compromiso se vuelve propósito, la vida adquiere dirección. El soltero vive momentos intensos, pero la pareja sólida vive días plenos. Y entre intensidad y plenitud, la sabiduría siempre elige lo segundo. Sacrificio número 21. Modificar las estrategias tradicionales. No puedes esperar resultados nuevos con los mismos actos de siempre. Marco Aurelio decía que la vida se transforma cuando la mente se atreve a pensar distinto. Muchos se quejan de su pobreza sin cuestionar su miedo a cambiar. Si tu salario no te basta, exige más o busca otro camino. Si tu trabajo te asfixia, abre puertas nuevas, aunque sean pequeñas. Si el entorno te limita, viaja, aunque sea en pensamiento, hacia horizontes más amplios. El mundo digital es una tierra fértil donde las ideas florecen para quien se atreve a sembrar. No temas al error, teme a la inercia. Las oportunidades no caen del cielo, se crean con acción y coraje. Recuerda que el universo favorece a quien se mueve con intención. No repitas estrategias viejas esperando milagros. Atrévete a ser el cambio que tu destino está esperando. Sacrificio número 22. Moldear un nuevo uso para Internet. Cuando las redes sociales aparecieron, el propósito era noble. Acercar a quienes estaban lejos, mantener el contacto con los amigos, compartir la vida más allá de la distancia. Eran una extensión del mundo real, un puente invisible que unía corazones dispersos. Sin embargo, el tiempo ha girado la balanza. Hoy la situación se ha invertido. La vida física parece una simple prolongación del universo digital. Las personas pasan más tiempo dentro de las pantallas que frente al amanecer. Sacrificio número 34. Renunciar a la gratificación instantánea. El tiempo es el verdadero juez del éxito. Vivimos rodeados de historias que glorifican la fortuna repentina, los triunfos inmediatos, las ganancias sin esfuerzo. Pero lo que raramente se cuenta es cómo terminan esos caminos. Los estoicos, como Séneca, advertían que nada duradero nace de la prisa. Quien siembra hoy con paciencia, cosechará frutos que no se pudren con el paso de los días. En tu entorno verás a quienes parecen avanzar más rápido, pero no te compares. Cada viaje tiene su ritmo, y apresurar el proceso solo genera ansiedad. La riqueza auténtica, ya sea económica o interior, requiere la madurez que solo el tiempo concede. Recuerda las palabras antiguas. Un viaje de 1000 millas comienza con un paso. Ese paso puede parecer insignificante, pero es el principio de todo destino. Renunciar al placer inmediato no significa reprimir la alegría, sino aprender a postergarla por un bien mayor. Acepta que las grandes obras necesitan silencio, esfuerzo y constancia. Aprende a disfrutar de los pequeños avances sin exigir que cada día sea una celebración. Quien comprende esto deja de vivir esclavo del deseo de resultados inmediatos y se convierte en dueño de su progreso. Sacrificio número 35. Emprender riesgos a pesar del miedo. El miedo es un compañero antiguo, un instinto que alguna vez salvó vidas cuando el peligro era físico. Hoy el miedo sigue ahí, disfrazado de dudas, excusas y falsas precauciones. Pero como decía Epicteto, no son las cosas las que nos asustan, sino la opinión que tenemos de ellas. Si deseas crecer, tendrás que caminar de la mano con ese temor sin permitir que te paralice. El progreso exige movimiento. Ningún logro nace en la comodidad. Emprender un riesgo calculado no es temeridad, es inteligencia activa. Implica reconocer que puede doler, que habrá tropiezos, pero también que nada grande sucede sin atravesar la incertidumbre. El miedo te susurra que esperes el momento perfecto, pero ese momento nunca llega. Sal de tu refugio y enfrenta lo desconocido. Cada paso hacia adelante, incluso temblando, fortalece el alma. La valentía no consiste en no tener miedo, sino en avanzar a pesar de él. Atrévete a fallar, porque en cada caída se pule el carácter, y cuando mires atrás, verás que los riesgos que un día temías fueron los cimientos de tu libertad. Sacrificio número 36. Abandonar la timidez.
La timidez es una prisión invisible. Te hace creer que el silencio protege, cuando en realidad te encierra. En el mundo de los negocios, y también en el de la vida, la comunicación es una de las armas más poderosas. Aprender a hablar, a escuchar y a persuadir es parte del crecimiento. Nadie nace con esa habilidad. Se construye enfrentando el rechazo una y otra vez. Cada no que recibas te acercará al sí que esperas. Séneca decía que los golpes enseñan más que los aplausos. Cada rechazo es una lección que perfecciona tu manera de expresarte, tu estrategia y tu confianza. El emprendedor no huye de la negativa, la analiza, aprende de ella y vuelve más preparado. Ser tímido te impide mostrar tu valor, y el mundo no recompensa lo que no ve. Habla, propón, negocia, y si fallas, inténtalo de nuevo. El miedo al juicio ajeno desaparece cuando entiendes que la opinión de los demás no define tu esencia. Quien domina su voz, domina su destino. Y cuando logres eso, descubrirás que el verdadero éxito no está en convencer a todos, sino en no necesitar aprobación para seguir avanzando. Sacrificio número 37. Alejarse de las compras por moda. Cuando permites que la moda guíe tus decisiones, entregas una parte de tu libertad. Lo que compras deja de ser una elección y se convierte en una reacción. Las grandes marcas saben que el deseo de pertenecer puede más que la razón. Te ofrecen un espejismo de aceptación, una ilusión de valor que se mide por el precio en la etiqueta. Sin darte cuenta, te conviertes en parte de un juego donde el vencedor no es quien luce mejor, sino quien logra venderte una necesidad inexistente. Los estoicos enseñaban que la verdadera riqueza no consiste en poseer mucho, sino en necesitar poco. Cuando logras dominar tus impulsos, descubres que el placer de tener no se compara con la paz de no depender. Cada prenda comprada por vanidad es una pequeña derrota del alma frente al ruido exterior. Aprender a decir no a la moda es una forma de decir sí a tu serenidad. Recuerda que las empresas gastan más en convencerte que en crear calidad. Si observas con claridad, verás que lo que aparenta exclusividad no siempre supera a lo simple. Rechazar el impulso de comprar lo innecesario no es un sacrificio, es una victoria. Tu dinero no debe seguir el rumbo que dictan los anuncios, sino el que tu razón elige con calma. Sacrificio número 38. Aceptar las críticas. Escuchar una crítica es como mirarte en un espejo que no adorna. Refleja lo que duele, pero también lo que puede mejorar. Si la crítica es justa, te muestra el camino hacia una versión más lúcida de ti mismo. Si es injusta, te enseña a reconocer las voces vacías y a mantenerte sereno ante la ofensa. En ambos casos, ganas. Marco Aurelio recordaba que nadie puede herirte si no le concedes poder sobre tu mente. Por eso, cuando alguien te señala un error, no te defiendas con orgullo. Detente, respira y escucha. Tal vez esa voz, aun sin intención, esté entregándote una oportunidad para crecer. El sabio no teme las críticas porque entiende que son parte del aprendizaje. El necio, en cambio, se ofende y al hacerlo pierde la ocasión de fortalecerse. Aceptar una crítica con humildad es un acto de coraje. Es reconocer que la perfección no existe, pero el progreso sí. Cada observación sincera, por dura que sea, puede ser una piedra más en la construcción de tu carácter. Sacrificio número 39. Evitar las noticias tendenciosas. El mundo moderno alimenta la ansiedad con titulares que gritan miedo. Las cadenas informativas han descubierto que el caos vende mejor que la calma. Si cada mañana llenas tu mente con noticias de tragedias, conflictos y escándalos, ¿qué lugar dejas para la serenidad? La información se ha convertido en un producto y tú en el consumidor que paga con su atención. Séneca advertía que el alma necesita silencio para escuchar su propia razón. Cuando eliges qué leer o qué ver, estás eligiendo qué semillas plantar en tu pensamiento. Si siembras temor, cosecharás inquietud. Si eliges contenido que eleve tu comprensión, cosecharás sabiduría. Aléjate de los noticieros que distorsionan la realidad.
Sustituye el ruido por conocimiento. Dedica tiempo a la lectura de libros o a la escucha de voces que construyan en lugar de destruir. Evitar las noticias tendenciosas no significa ignorar el mundo, sino proteger tu mente del veneno disfrazado de información. La tranquilidad es un tesoro que solo conservan quienes saben filtrar lo que dejan entrar en su conciencia. Sacrificio número 40. Trabajar en equipo. El individualismo es una prisión decorada con espejos. En ellos parece que todo depende de ti, que la gloria es personal, que la cooperación es una pérdida de tiempo. Sin embargo, cuando intentas hacerlo todo por tu cuenta, terminas siendo esclavo de tus propias limitaciones. El éxito verdadero nunca ha sido una hazaña solitaria. Epicteto enseñaba que ningún hombre es sabio por sí mismo, sino por lo que aprende al convivir con otros. Trabajar en equipo no es ceder protagonismo, sino multiplicar fortalezas. El ego te hace creer que colaborar es un signo de debilidad, pero en realidad es una muestra de madurez. La cooperación exige humildad, y la humildad abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. Busca compañeros que compartan tu propósito y confía en sus talentos. Aprende a escuchar, a delegar y a reconocer el valor ajeno. La riqueza no está solo en lo que haces, sino en lo que eres capaz de construir junto a otros. Deja que tu trabajo sea una sinfonía donde cada nota importa, y no un monólogo donde el silencio de los demás ahogue la melodía. Y así, si estas palabras resonaron contigo, haz que ese eco se transforme en acción. Dale un me gusta a este mensaje si sentiste que te hizo pensar, porque cada gesto de apoyo mantiene viva esta comunidad de mentes que buscan claridad y fortaleza. Escribe en los comentarios qué sacrificio te cuesta más o cuál estás dispuesto a comenzar hoy, porque compartir también es una forma de crecer. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, no para seguir una tendencia, sino para seguir cultivando la sabiduría que te hace libre, la disciplina que te hace fuerte y la serenidad que los estoicos consideraban la mayor de las riquezas.